Bien, vamos a continuar con el tema y ahora le vamos a dar un poquito más de profundidad y vamos a ir directamente a una de las piezas que ustedes ya han trabajado. Este sería el primer trabajo que ustedes tienen que hacer, donde vamos a convertir esta lámina, que ya la han hecho, en la otra lámina que nos presenta la perspectiva. La perspectiva de esta pieza que ustedes ya la conocen porque la han trabajado. Algo que hay que tener en cuenta es organizarse un poquito para poder trabajar. Y para que a mí me resultara más fácil, yo hice una pequeña tabla con las medidas originales de la pieza y con las medidas que me quedarían después de haberlas multiplicado con el coeficiente. Entonces, 60, que es una medida básica, multiplicada por el coeficiente me da 49,2. 94, que es la altura de la pieza, multiplicada por el coeficiente, me da 77,08. Y 36, que es la tercera medida de la pieza, multiplicado por 0,82, me da 29,54. Entonces, para poder construir esto, recordemos primero que tenemos el círculo trigonométrico, tenemos los 90 grados que me da la vertical con la regla con la que yo estoy trabajando, más los 30 grados que son los que corresponden a la escuadra de 30 y 60. Por consiguiente, la sumatoria de las dos me da 120 y 3 veces 120 es lo que corresponde a los ejes para construir la pieza. Entonces vamos a ir despacio, pero vamos a poder entenderlo con comodidad. Empezamos entendiendo que la pieza es una pieza prismática, cuadrática, donde la altura es la mayor de todas las distancias, el ancho es una distancia intermedia y la profundidad es una distancia todavía menor. Entonces, al empezar a posicionar los ejes, nos vamos a desplazar desde el centro un poco hacia adentro. Vamos a trazar una línea muy suave para poder empezar a trabajar. Luego vamos a trazar otra línea muy suave para poder determinar los primeros 120 grados. Vamos a dar vuelta la escuadra y vamos a determinar el tercer eje para la profundidad y empezamos de la siguiente forma. En este lugar vamos a dibujar la vista A, en este lugar vamos a dibujar la vista C y en este lugar vamos a dibujar la vista B. Esto significa que la parte principal de la vista A mide 60, estamos en una horizontal, por consiguiente la medida va a estar tomada en un oblicuo, y si observamos la tabla, los 60 corresponderían a los 49,2. Entonces, aquí colocamos los 49,2 y puedo ya de esa forma trazar uno de los laterales y el lateral vertical. Entonces tengo la parte superior de la pieza que, si observan, de horizontal, como dice la fórmula, se convirtió en oblicua. Luego, para determinar la segunda parte de la vista A, tenemos los 94 que corresponden a la altura, 94 corresponden a 77,8. Recordemos que lo vertical sigue siendo vertical, entonces contamos 75, 66, 77, marco un punto. Eso me permitiría terminar de cerrar la vista
frontal de la figura. Esto también me permite darle límite a la pieza. Y vamos a la tercera medida que tenemos que tener en cuenta, que sería la profundidad que correspondería al eje Z, que son 36, y me dice la fórmula, después de haberlo multiplicado por 0,82, que es 29,52. Entonces marcamos 29,52. Esto es aproximado, no es tan exacto. Y de esa manera vamos a trazar el final de la figura, tanto en oblicuo como en vertical. Entonces, para lograr un orden vamos a borrar un poquito. Y un pequeño tip. Cuando ustedes tienen para borrar y no quieren que se borre mal, podemos tapar con una aguja y ahí borramos lo que sobra. Eso es a modo de prevención para no borrar por demás. Entonces protegemos lo que hemos hecho. Vamos hacia acá abajo, tapamos y borro para tener bastante prolijidad. Una vez que tenemos el prisma que me permite colocar la figura adentro, vamos a ver cuánto es la distancia que corresponde al fieltro. Recuerden que teníamos dos materiales, que era madera uno, que era fieltro el otro. Y en este caso podemos decidir si nosotros queremos llevar el fieltro hacia atrás, como está en esta figura, o si queremos llevar el fieltro hacia adelante. Eso sería indistinto en esta pieza en particular. La medida del fieltro es de 12 milímetros. Buscamos en la tabla 12, me dice que es 9,84. Colocamos los 9,84 acá. Lo vamos a traer hacia el frente. Y utilizamos esa medida para determinar la distancia de la madera y la distancia del fieltro. Una vez que la pieza está toda armada, procedemos a remarcar. Primero con una línea gruesa. Nos conviene en este caso ir marcando todas las verticales para no ir moviendo tanto la regla. Y con 3 movimientos y varios desplazamientos nosotros podemos ir remarcando la pieza completa, porque al tener 3 caras, con 3 posiciones de la regla es suficiente en este caso. Entonces remarcaríamos ya la última cara y nos quedaría para el final ejecutar las acotaciones. Recordemos que las acotaciones, si bien son líneas continuas como esta, son líneas mucho más finas. Entonces haríamos la línea auxiliar de cota, que es más liviana que las otras, la línea de cota, que es paralela a lo que se mide. Borramos aquí un poquito, hacemos la segunda, colocamos las flechas
y el número. En este caso, por más que nosotros hayamos utilizado el coeficiente, las medidas son las medidas originales. Recuerden que en este caso el coeficiente siempre reducía las dimensiones. Pero en estas figuras, cuando trabajamos con perspectiva, es muy parecido el criterio al de las piezas que trabajamos con escala. Recuerden que cuando trabajábamos con escala, las piezas se reducían o se agrandaban en tamaño, pero las acotaciones siempre seguían siendo las mismas. Entonces, colocamos las medidas que corresponden a la pieza original. Y de esa forma la pieza quedaría terminada.